¿Qué tal, familia de la fe? Un saludo muy cordial, bienvenidos a este espacio devocional en los brazos del Padre, un espacio donde tenemos la oportunidad de compartir la palabra, compartir nuestros saludos, bendiciones que algunos están escribiendo allí en el chat, sí, también apoyarnos los unos con los otros en nuestras oraciones, presentando delante de Dios las distintas peticiones que allí está. Tenemos un equipo de intercesores que está muy pendiente de tomar nota de esas peticiones para que todos podamos apoyar en oración a los que están escribiendo. Ok, hoy estamos en el segundo episodio de una serie que hemos titulado El amor que salva. Una serie en la que estamos reflexionando a partir de unos episodios que tiene Jesús con cierta clase de personas que socialmente no son muy aceptadas, menos por los religiosos de aquella época, y que representan a comunidades, a personas de nuestro tiempo que tampoco son muy aceptadas y muchas veces también son abiertamente rechazadas desde el ámbito cristiano, teniendo juicio y señalamiento contra ellos, y pudiéramos preguntarnos si Jesús en nuestro tiempo estuviera aquí con nosotros de manera física, presencial, como lo estuvo hace 2000 años, ¿cuál sería su actitud hacia este tipo de personas? En el episodio anterior tuvimos la oportunidad de observar en un episodio en el que los fariseos religiosos de aquella época encuentran a una mujer en pleno acto de adulterio y la han traído a Jesús, la han arrojado a sus pies y han cuestionado a Jesús. Esta mujer fue encontrada en pleno acto de adulterio y la ley de Moisés ordena que debe ser apedreada. ¿Tú qué dices? Y lo decía para tentarlos. Así que él escribe en la arena algo, yo supongo que fue la cita bíblica, tal como se menciona en la ley de Moisés, que los dos debían ser apedreados, y cuestiona a los religiosos. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Así que todos examinaron, desde los más viejos hasta los más jóvenes, se fueron retirando en ese orden, hasta que ninguno quedó. Y Jesús, que tenía la autoridad, porque él no había pecado, ni ha pecado, tenía la autoridad de ejecutar la ley según como la ley de Moisés lo indicaba, pero no lo hizo, la perdonó. ¿Habrá querido decir eso, que él fue cómplice de la inmoralidad sexual de esta mujer? No, de ninguna manera. Jesús ejerció en ese momento el amor que salva. Y esta mujer fue perdonada y se le dejó un lineamiento: vete y no peques más. Así que Jesús no estaba de ninguna manera colitando la inmoralidad de esta mujer, ni estaba defendiéndola para que ella continuara igual, por supuesto. Pero ahí expresó el amor que salva y nos confronta a nosotros para expresar ese amor también en nuestra época, porque como esta mujer hay muchas otras personas, mujeres, hombres, jóvenes, mayores, que han caído en inmoralidad sexual y que lo único que han recibido del mundo ha sido el juicio, el señalamiento, la condenación de todos, inclusive tal vez la nuestra como iglesia. Entonces, creo que hay dos actitudes frente a esto: la actitud de los religiosos de la época o la actitud de Jesús. ¿Y cuál crees que es la actitud que la iglesia de hoy debe ejercer hacia este tipo de personas? Yo creo que la actitud de Jesús, que ejerció esa actitud del amor que salva. Hoy yo quiero que abordemos otro pasaje bíblico de otra experiencia. En este caso también es en relación a una mujer, pero no es en el templo en Jerusalén, no tiene que ver con los religiosos propiamente, pero es una mujer también que tiene una situación complicada, no igual que la mujer adúltera, pero quiero que leamos, y a medida que leemos vamos a hacer unos comentarios sobre el episodio que allí se narra. Está en en Juan capítulo 4, versos 16 al 25, donde podemos leer de la siguiente manera: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Ahora he llegado al verso 9 y quiero
dejar claro un aspecto del contexto cultural de aquel tiempo. Israel en aquel tiempo estaba prácticamente compuesto en grandes rasgos por 3 provincias. En el norte tendríamos la provincia de Galilea, al sur tendríamos la de Judea, pero en medio de las 2 tendríamos a Samaria, ¿sí? Y hay una rivalidad, hay un conflicto religioso-cultural entre la gente de Judea y de Galilea contra la gente de Samaria. Y ese conflicto los lleva a estigmatizar a los de Samaria, en parte porque a través de la historia han permitido que algunas cosas de secularismo se inserten dentro de sus prácticas religiosas. Inclusive en medio de todo este rechazo, entonces los de Samaria eligen como centro de adoración un monte particular allí y no propiamente la ciudad de Jerusalén. Cosa distinta entre la gente de Galilea y de Judea. Y entonces las 3 provincias es una franja, una forma rectangular de norte a sur o de sur a norte, como lo quieras ver, pero en la franja occidental vas a encontrar lo que hoy sería el mar Mediterráneo, ¿sí? Pero en la franja oriental vas a encontrar al norte el mar de Galilea y la división que hay está determinada por el río Jordán, y al sur entonces tenemos el Mar Muerto. Y había una actitud, una costumbre, y es que la antipatía de la gente de Galilea y de la gente de la gente de Galilea al norte y de la gente de Samaria al sur, la actitud a veces era de tal estigmatismo, de tal rechazo, que si alguien quería viajar de Judea a Galilea o de Galilea a Judea y tenía esta actitud, el camino más corto debería ser sencillamente atravesando Galilea, ¿sí? Pero esta actitud de discriminación los llevaba al punto de que no iban por el camino corto atravesando Samaria, sino que se iban hacia el oriente y cruzaban el Jordán y se iban por toda la ribera oriental del Jordán para luego cruzar nuevamente el Jordán en el norte y llegar a Galilea para no tocar tierra Samaria, Samaria es de Santa Marta, para no tocar tierra samaritana, y contaminarse con esa gentuza de los de Samaria que sencillamente han menospreciado lo que Dios ha establecido de adorarlo en Jerusalén y estas cosas. Así que esta actitud de esta mujer, cuando se sorprende de que ella puede notar que Jesús aquí, no es de Samaria, ¿sí? Así que no voy a tener una conversación con él no va a tener una conversación conmigo, así que yo llego simplemente y saco el agua y me regreso, que a eso vine y punto, se acabó. Y ese era la situación de discriminación que existía por parte de mucha gente de Galilea y mucha gente de Samaria contra la gente, y mucha gente de Judea, de Galilea al norte y de Judea al sur, tenía mucho rechazo y discriminación contra la gente de Samaria ubicada en el centro de esta región. Y por eso hay esa actitud. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de ver que soy mujer samaritana? Existen unas diferencias religiosas, existen unas diferencias culturales entre tú y yo. Había 2 razones por las que Jesús no habría de hablarle a esa mujer según esas costumbres. 1, porque un hombre extraño no habla con una mujer extraña. Y número 2, porque un judío, sea del norte, de Galilea o del sur, de Judea, no trata con un samario. Se me metió el samario, con un samaritano, ¿sí? Así que aquí tenemos esta conducta de discriminación. Aquí ya no está en el plano, en parte sí tiene que ver con el plano religioso, pero es más un matiz de naturaleza cultural, acentuado por el tema religioso. Y dice en el verso 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebió él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed.
Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora, nota que Jesús está presentando la verdad de la salvación, está presentando aquí la verdad del agua viva que salva y sacia la sed de cada persona que tiene esa sed interior. La mujer le dijo: dame esa agua para que no tenga yo sed ni tenga que venir a sacarla. Y eso denota que la mujer hasta ahí no ha comprendido la dimensión desde la que Jesús le está hablando sobre el agua que salta para vida eterna. Y no era un agua física, era un agua espiritual, pero ella aún así no lo capta. Entonces podemos ver que Jesús, en medio de estas características de rechazo, de discriminación, de fuertes diferencias a nivel religiosas y culturales, Jesús entabla una conversación con esta mujer y no tiene el mismo actuar que si fuese otra persona. Primero, no estaría en el pozo de Jacob, porque no atravesaría de sur a norte o de norte a sur. Jesús estaba viajando hacia Galilea, no atravesaría pasando por Samaria. Así que esa sería la primera característica. Y si de pronto por el afán hubiera decidido atravesar Samaria para ganar tiempo, no hubiera sostenido una conversación con esta mujer, y muy probablemente lo que hubiera hecho es que cuando ve a esta mujer llegar se retira y guarda distancia como si tuviera COVID para no contaminarse con la inmoralidad y con esta clase de mujer. Así que Jesús no tiene esta actitud, y por el contrario es Jesús el que toma la iniciativa de hablar con esta mujer, lo que sorprende a la mujer. Y ahí vemos manifiesto el amor que vale. Él rompe las barreras culturales, Él rompe las barreras religiosas, Él rompe las diferencias de género y sostiene una conversación para manifestar la gracia del Padre a esta mujer. Y le habla de cosas maravillosas, le habla de una necesidad mucho más grande que esta mujer tiene, que no es el agua física, es el agua de vida, y que ha estado buscando saciar su sed y no ha encontrado cómo. Así que en el verso 16 Jesús le dice, cuando ella le pide, dice, pero Señor, dame de esa agua para que yo no tenga yo sed y ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dice entonces: ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Has dicho esto con verdad. Ahora, nota que uno diría, bueno, ¿y por qué cuando esta mujer dice dame de esa agua para que yo no vuelva aquí a este pozo a sacar agua? Hubiera Jesús sencillamente dicho: ok, listo, me refiero al Espíritu que ha de fluir y correr en el corazón de todos los que creen en mí. Pero en lugar de decir eso, lo que dice es sencillamente: ve y llama a tu marido. Ahora, Jesús conoce la condición de esta mujer. Él relata que 5 maridos ha tenido y que está viviendo con uno que no es su marido. Ahora, está viviendo con alguno que no es su marido, esa sería una condición de fornicación, ¿sí? O de adulterio, ¿sí? Y si 5 maridos ha tenido, hay 2 posibilidades para que algo así suceda. Si todos los 5 maridos que ha tenido están vivos, todos la rechazaron, todos la repudiaron. Es una mujer quíntuplemente repudiada, 5 veces repudiada por sus maridos, si es que sus maridos viven. De lo contrario, si todos son muertos, este sería un estilo de mujer como la viuda negra, ¿sí? Que se le han muerto los maridos, ¿sí? Pero es la única forma, porque para poder casarse con una nueva persona debía ser repudiada, debía haber sido divorciada 5 veces. Si 5 maridos había tenido 5 veces, o por lo menos 4 veces, debió haberse divorciado. Si no se divorció del último, pues estaba en una condición de adulterio con quien actualmente estaba. Había tenido 6 hombres en su vida.
5 de ellos habían sido sus maridos, la habían repudiado y con quien estaba no era su marido, lo que pudiera indicar de alguna manera que ella ya no creía en el matrimonio, ella ya no creía en esas relaciones que implicaban compromiso, pactos, acuerdos. No, tal vez ella ya estaba en una perspectiva de ya no creo en este tipo de amor, yo creo en el amor libre, en el que no tienen que condenarme, en el que yo decido, este hombre me meto con él y punto, y no quiero ser, pero eso la llevaba también a ser motivo de chisme, de comentarios, porque esta mujer decide ir al pozo de Jacob a la hora del mediodía, cuando el sol es más candente, cuando típicamente la gente no va al pozo de Jacob, ¿sí? Cuando ella va a esa hora porque sabe que no se va a encontrar con nadie, o por lo menos si se encuentra sería con muy pocas personas. ¿Por qué tendría una actitud así? Porque tal vez no quiere seguir siendo el hazmerreír de otros, no quiere encontrarse con otras mujeres. Tal vez ella es el tema de conversación de muchas personas. Y entonces está cansada de ser el objeto de conversación, el objeto de crítica, el blanco de los juicios y las burlas de las demás personas. Y no estamos hablando de los religiosos, estamos hablando de su gente en Samaria, de las mujeres, de otros hombres probablemente, que hablan de ella, la ven tal vez como una mujer inmoral porque está con alguien que no es su marido, la ven como alguien de la cual no hay que seguir el ejemplo, tal vez la miran y murmuran, tal vez hay los comentarios. Y si ella los mira, entonces quitan la mirada y tal vez a las niñas le están diciendo, mira, ¿sabes qué? No seas como esa, es una sinvergüenza, ha tenido 5 maridos y está con quien no es su marido. Podría ser ese el tema por el cual ella no está teniendo vínculos sociales. Tiene un conflicto social y tal vez solo hay una persona que la ama y es esa persona con la que ella ha estado, su última pareja, ¿sí? Y por eso no quiere tener vínculos sociales y tiene una enorme sed de amor, una sed de afecto. Hay muchas personas que después del fracaso de su primer matrimonio deciden no casarse y yo ya no tengo sed de afecto, quedé muy herida y es muy probable que ella estuviera profundamente herida. Tal vez 3 condiciones: profundas heridas de relaciones anteriores, por el menosprecio, por el rechazo, ¿sí? El objeto de burla y crítica y juicio de la lengua de las demás personas, ¿sí? Y una profunda sed que no ha logrado ser satisfecha, de sentirse amada, de sentirse valorada. Y esa descripción es la descripción de muchas personas, no solo mujeres, hay muchas personas en la misma condición. Por lo tanto, aquí esta mujer allí en el pozo se encuentra con Jesús y la actitud de Jesús es no rechazarla, no condenarla. Ahora, podríamos pensar, ¿pero por qué hace llamar a su marido? ¿La va a juzgar? ¿La va a condenar? No, de ninguna manera. No hay ninguna intención por parte de Jesús. Es más, cuando ella dice no tengo marido, Jesús desnuda su real condición. Ella muestra, de alguna manera Jesús le está diciendo, mira, yo conozco cómo estás. Yo conozco que tienes sed de amor y no has logrado satisfacerla. Yo conozco que tu corazón está hecho pedazos porque te han rechazado 5 veces y posiblemente ahora te estén utilizando. Yo conozco que no quieres hablar con nadie. Yo conozco tu real situación. Mira cómo Jesús actúa con esta persona. Hubiera Jesús actuado como los religiosos y no tener ninguna conversación, ningún interés en esta mujer. Pero es curioso que hay un pasaje en este mismo capítulo al comienzo del relato cuando dice el escritor Juan, en este caso, que le era a Jesús necesario pasar por Samaria, ¿sí? Y ahí esa es la introducción a todo este episodio que estamos estudiando. ¿Por qué le era necesario? Porque era necesario tener un encuentro con una mujer que ha sido menospreciada por todos, que ha sido el motivo de juicio de las mujeres seguramente, y el menosprecio de los hombres, y el rechazo a los hombres, y en fin, toda esta condición, y el rechazo cultural, el rechazo de género, y todo esto ha causado una mujer con mucho dolor, que quiere evitar las conversaciones para que no se siga metiendo el dedo en la llaga. Pero aquí Jesús toca esa necesidad. Y cuando Jesús le dice toda su condición, esto has dicho con verdad, la mujer trata de evadir la conversación y dice, Señor, me parece que tú eres profeta.
Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se adora. Ella quiso salir del terreno personal y llevar la conversación al terreno religioso, ¿sí? Así que dice entonces Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este momento ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Y le muestra la diferencia de los temas religiosos entre samaritanos y los de Judea y Galilea. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y mire el terreno en el que entró Jesús. Ella entró a discutir un tema religioso, geográfico y de costumbres. Sí, mira, aquí se adora en este templo, nosotros adoramos, y ustedes dicen que es en el templo, allá en Jerusalén nosotros adoramos en este monte, y quiso sacar estos matices. Y Jesús derriba los dos conceptos, tanto el del monte como el del templo, porque Jesús dice que le revela a esta mujer algo trascendental acerca de la adoración. Y le dice: mira, el Padre está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Así que créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Hay un nivel de adoración. Y habla de esto con esta mujer. Habla de cosas tan profundas, pero habla de temas de intimidad con el Padre. Esta mujer, en estas condiciones, necesita un momento de intimidad con el Creador que satisfaga su sed de amor, que le libere de ese juicio condenatorio que le hacen las demás mujeres y las personas que murmuran de ella, y que le sane de las profundas heridas que hay en su corazón por el menosprecio y el rechazo de los hombres con las que estuvo casada y de quizás otras personas con las que ella la han maltratado. Y entonces Jesús habla de esto y termina el verso 24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sea que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Y vuelve a entrar en otro plano de conversación, pero sigue siendo del tema espiritual. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ella tiene una fe. Ella cree que va a venir el Mesías y el Mesías va a esclarecer todas las cosas en torno a su vida. Y ella tiene esa convicción. Y Jesús le dice finalmente en el verso 26: yo soy el que habla contigo. Ese Mesías que tú estás esperando soy yo. Y termina presentándose a ella. ¿No es esta una manifestación maravillosa del amor que salva? Tal vez nosotros somos los menospreciados, los que estamos rotos, los que somos el objeto de señalamientos. ¿Y qué queremos de los demás? Que tengan misericordia, que nos traten con gracia, que nos perdonen, que no nos sigan rompiendo el corazón. Pero tal vez esa era la situación anterior. Tal vez nosotros los cristianos de hoy estamos actuando como actuarían esos 5 maridos que tuvo esta mujer y la menospreciaron. O tal vez estamos hablando del actuar de otras personas. Hay alguien que cuando lo ves te revuelve todo, te molesta porque es inmoral, porque es grosero, porque tiene decisiones incorrectas, no porque es un santo, no porque sea un religioso, sino porque te molesta que no lo sea inclusive, ¿sí? Bueno, ámale con el amor que salva, acércate, habla con él, rompe las barreras. No fue esta mujer la que rompió las barreras, fue Jesús la que rompió las barreras para amar a esta mujer. Y esta mujer por fin se sintió amada como nadie la había amado. Y por fin fue saciada su sed de amor, su sed del conocimiento de Dios, y fue liberada. Dejó el cántaro, se fue a la ciudad y le contó a todos los hombres, ¿sí? ¡Hey, vengan! He conocido a alguien que me ha dicho todo lo que soy, ¿sí? Y ella entonces los trajo a Jesús y fue la primera mujer evangelizadora en Samaria. La primera persona que evangelizó Samaria fue esta mujer, la mujer samaritana. Y yo creo que debemos seguir el ejemplo de Jesús en esta actitud. No menospreciemos a nadie. Es natural que quienes no conocen de Cristo estén sumergidos con el corazón roto, viviendo las consecuencias del menosprecio, experimentando una enorme sed de amor y están hasta el cuello de que los religiosos les sigan echando piedra, los sigan sumergiendo, los sigan rechazando. Creo que somos llamados a manifestarles el amor del Padre a través de nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias por tu palabra.
Perdónanos si hemos tenido con alguien que tal vez no nos cae bien, con alguien que quizás es inmoral, con alguien que quizás está roto y por eso actúa de esa manera, con alguien que está profundamente herido y tal vez hemos participado criticando, burlándonos, riéndonos, haciendo chisme o comentarios y murmuraciones de estas personas. Perdónanos por no tener el ejercicio del amor que salva y ayúdanos a tener ese mismo corazón tuyo que ve la necesidad de estar donde están esas personas rotas y que por culpa de su daño en el corazón, por culpa del rechazo y del menosprecio, toman decisiones que los hunden más. Ayúdanos, Señor, a llegar hasta ellos y amarles con el amor que salva. Señor, quiero pedirte por mis amados hermanos en esta preciosa audiencia que han estado escribiendo ahí en el chat sus peticiones. Tú las conoces, Señor. Oramos para que tu mano intervenga sobre cada una de estas peticiones, Señor, y que haya restauración, que haya sanidad en los que están enfermos, que haya provisión en quienes están atravesando escasez, que haya sabiduría en quienes tienen que tomar decisiones importantes, que haya paz en el corazón de aquellos que están viviendo en conflicto, Padre Celestial, que se abran puertas para aquellos que no tienen trabajo, que haya un milagro de sanidad sobre aquellas personas que están en la clínica, que están en casa, que están enfermos, que han sido diagnosticados con una enfermedad bastante difícil, crítica. Padre Celestial, sana en el nombre de Jesús lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Familia de la Fe, un abrazo muy especial para todos. Nos vemos en el próximo episodio de Los Brazos del Padre.